Las primeras nevadas habían cubierto las cumbres con un manto blanco que brillaba como un espejismo en el horizonte. En su cabaña de madera, a kilómetros de cualquier rastro de civilización, Samuel ajustó una enorme viga de madera en la puerta haciendo las veces de candado, girando el cerrojo 3 veces antes de inspeccionar las ventanas. Todo estaba en orden, como siempre. Pero nunca era suficiente. Su refugio, escondido entre los bosques de una montaña olvidada por los mapas, había sido su salvación desde hacía casi 5 años. Atrás quedaron las calles abarrotadas de gente, las miradas furtivas que creía que los seguían, los noticieros llenos de predicciones apocalípticas. El colapso es inevitable, murmuraba para sí mismo, convencido de que su aislamiento era la única barrera entre él y un mundo que se tambaleaba hacia la ruina. Pese a su aislamiento, Samuel estaba al corriente de los sucesos que asolaban el mundo. La vida de Samuel era casi como la de un fantasma, pero no la única, pues había muchos como él, aunque todos igual de invisibles. Progresivamente, abrumado por el peso del mundo, había ido alejándose de su familia, de sus amigos y en general de todos, tomando una actitud extremadamente desconfiada y paranoica. Los que le conocían, aseguraban que estaba preso bajo una extraña obsesión la cual era preciso tratar bajo la mirada de un especialista. Samuel, no obstante, decía que se encontraba perfectamente. Se creía en posesión de la verdad, porque él, a diferencia de los demás, estaba muy al corriente de todo lo que sucedía a su alrededor. Conocía muy bien la actualidad del mundo en el que vivía y también conocía los procesos históricos, los cuales había estudiado en profundidad, por lo tanto sabía muy bien de lo que hablaba. Samuel afirmaba que los que estaban equivocados eran todos los demás, sumidos en la más completa ignorancia. Había hecho concienzudos cálculos y como un antiguo profeta, argumentaba que el mundo, al igual que una vela que se apaga, se encontraba al borde de un colapso mundial que conllevaría una grave crisis social, y probablemente una guerra, y que era cuestión de tiempo que acabara por suceder, como un acontecimiento inminente e inevitable. Samuel hablaba a la gente, a todas aquellas personas, cada vez en menor número, que le soportaban. Les advertía, les instaba a tomar precauciones y prepararse para lo que estaba por llegar, pero nadie le escuchaba, pues todo el mundo pensaba que era un paranoico, un conspiranoico. Un pobre loco al que Internet le había lavado el cerebro. Por muchas argumentaciones que expusiera, por convincentes que fueran, nunca eran bastantes, y lejos de convencer a nadie. Samuel era finalmente ignorado por todas aquellas personas con las que conversaba, sumidas en su propia burbuja de realidad, incapaces de ver qué había dentro de la del propio Samuel. Las paranoias que sufría Samuel comenzaron tiempo atrás como una sombra, una pequeña voz que cuestionaba las noticias, las redes sociales, incluso las miradas extrañas de la gente. Con el tiempo, esta sombra creció y se convirtió en una presencia constante, una garra que lo atrapaba cada vez que encendía la televisión o revisaba su teléfono. Llegó el punto en el que Samuel había dejado su trabajo en la fábrica y había vendido todo, su casa, y todas sus posesiones, grandes y pequeñas. Cambió su coche por un todoterreno de mucho menos valor, pero que él consideró más práctico para el lugar al que tenía pensado ir y pasar el resto de sus días. Tenía que ser un lugar donde poder estar tranquilo, donde poder estar a salvo, donde poder sobrevivir. Tenía que ser un lugar donde la miseria y la guerra que él pensaba que se avecinaban no pudieran alcanzarle. Ese lugar debía ser un lugar distante y remoto, y no encontró mejor opción que las inhóspitas montañas del norte de su región, apenas conocidas y apenas visitadas. Allí pudo encontrar una vieja cabaña abandonada, que sería el lugar perfecto para él. Los comienzos fueron muy duros para Samuel, acostumbrado a la vida de la ciudad y a todas sus comodidades. Todo lo que pudo llevar consigo a la cabaña fueron un puñado de objetos personales, el dinero que había ahorrado durante toda su vida y que debía durarle hasta el fin de sus días. Y precisamente las mismas cosas que lo habían llevado a la locura y a aquella desesperada soledad, sus libros y su teléfono móvil. Samuel llevó todo esto en su viejo todoterreno y tuvo que prescindir de muchas cosas, incluso los pequeños lujos que habían sido lo máximo que había podido permitirse. El principio de su nueva vida, aislado del mundo, fue muy duro. Allí arriba, estaba solo y sin ayuda. Samuel tuvo que aprender a hacer todas las cosas cotidianas por su propia cuenta en aquel lugar tan inhóspito. Samuel no vivía, sobrevivía, pero era algo con lo que había contado desde el primer momento. Solo iba a la ciudad en contadas ocasiones para comprar productos muy exclusivos o fundamentales para su supervivencia, como cerillas, algo de ropa,
o material sanitario. Pues había conocido la peor cara de su nueva vida la vez que estuvo a punto de morir por gastroenteritis. Por lo tanto compraba todo el medicamento que podía permitirse. A medida que pasaron los años, Samuel aprendió a sobrevivir en el sentido más estricto de la palabra, aprendió a hacer fuego de manera primitiva, a desviar agua de un río con la intención de que pasara cerca de su cabaña para poder beber, e incluso a cazar pequeños animales con trampas que había construido él mismo. Se había dejado la barba y el pelo largos y su aspecto, vistiendo ropas muy rudimentarias y desfasadas, se parecía cada vez más a una especie de mendigo salvaje, siendo irreconocible para cualquiera que le hubiera conocido años atrás. No pasaba inadvertido las contadas veces que iba a la ciudad. Samuel podía observar, gracias a una posición de distancia privilegiada, como la sociedad que él había abandonado hace años, estaba cada vez más deteriorada, abandonada, sucia, violenta y sin esperanza. También pudo constatar cómo la población se amoldaba a aquella situación, una población domesticada y dormida que se encaminaba, cada vez más y sin percatarse de ello, hacia su propia perdición. No obstante, la sociedad, aunque decadente, seguía manteniéndose. Para cualquiera que hubiera conocido a Samuel, cuando era un ciudadano más, le habría parecido que se había equivocado, afortunadamente, en sus funestas predicciones. La sociedad seguía en pie y funcionaba, aunque a duras penas. Sin embargo, a Samuel, nada le hacía cambiar de opinión. Samuel pensaba que su seguridad no era suficiente, pese a que las posibilidades de que le robaran eran prácticamente nulas. Sabía que, cuando la sociedad colapsara, los más fuertes vendrían por los débiles y serían los que sobrevivirían. Tenía la certeza de que irían a por él. No voy a ser una víctima, se prometió entre dientes como un obseso. Al principio había considerado las armas de fuego, pero las leyes de unos gobiernos cuasi dictatoriales eran estrictas y no permitían a casi ningún civil portar armas, siendo muy difícil obtener las licencias necesarias para su compra. Además, las armas de fuego podían fallar. Necesitaba algo con lo que poder defenderse, algo que no pudiera dejarle vulnerable. Un día observó de reojo el pequeño cobertizo de la cabaña. Había entrado muchas veces sin hacer apenas caso de lo que dentro había, algunos viejos útiles de labranza y poco más, pero aquella vez. Su intuición le decía que allí dentro había algo por lo que se sentía atraído y no sabía muy bien explicar, tenía la certeza de que había algo que no había advertido antes. Algo que sería fundamental para él. Miró entre los aparejos que allí había, pero no encontró nada. Sin embargo, en aquella ocasión pudo ver un objeto que no había advertido antes. Medio enterrada entre la tierra y cubierta de paja, se mostraba lo que parecía una herramienta alargada y oxidada, pero con algo de brillo que aún conservaba. Se agachó y lo desenterró con sus manos. Se trataba de una vieja pletina de acero, probablemente procedía de alguna obra o encofrado. Samuel se quedó observando aquel trozo de metal, como si éste le desafiara a que pudiera encontrarle un uso. Parecía, pese al óxido, consistente y sólido y pensó, como si un atisbo de inspiración hubiera iluminado su mente, que aquel trozo de metal serviría para hacer algo que podría acompañarlo y defenderlo. Aquel trozo de metal sería algo punzante y afilado y pensó que la mejor forma que podía darle era la de una espada. Samuel no tenía idea alguna de forja ni de metales, pero si había conseguido sobrevivir en medio del bosque, estaba seguro que encontraría la manera de transformar aquel trozo de metal en una espada. Durante meses estudió manuales de herrería y técnicas de forjado en Internet, viendo vídeos y leyendo en foros de supervivencia. Había convertido su cobertizo en un improvisado taller, un yunque oxidado comprado a un chatarrero, un pequeño horno de gas, y herramientas básicas. La espada se forjó una noche en que la paranoia lo despertó a las 3 de la mañana. Había soñado que unos hombres encapuchados con máscaras negras derribaban su puerta, le disparaban y saqueaban su hogar. Despertó empapado en sudor. Samuel no esperó un minuto para ponerse manos a la obra y dirigirse al cobertizo. El metal cobró forma bajo un calor infernal y el ritmo constante del martillo. El proceso fue tan físico como catártico. Con cada golpe, Samuel sentía que exorcizaba los demonios que lo acechaban. Después de esculpirla y darle forma, la templó introduciendo la hoja en un barril de agua fría. Como un exorcismo,
El vapor producido por el contraste entre la hoja incandescente y el agua, ascendió hacia arriba con rapidez. Cuando la sacó, Samuel vio el fruto de su trabajo durante toda la noche. Había esculpido una rudimentaria espada, tosca, primitiva, fea. Decidió que la semana siguiente la pasaría dándole un acabado final. Fabricó una guarda en forma de cruz y un pomo que en realidad era un pequeño picaporte en forma de bola que pudo acoplar. Forró el mango con cuero pegado a una empuñadura de madera. Finalmente pulió la hoja hasta quedar casi como un espejo, un trabajo que le llevó muchas horas, y finalmente la afiló, completando su obra. Samuel terminó su espada y la sostuvo con orgullo en lo alto admirando su trabajo. Esta brilló pulida y afilada bajo la luz del taller. Era aquella una espada tosca, pesada, parecida a las armas medievales que portaban los caballeros armados. Sin embargo, era su espada y el arma que lo defendería de aquellos que quisieran atentar contra su vida. Esto será mi salvación, pensó. Samuel no se separaba de la espada. La llevaba a todas partes y la colocaba junto a la cama al dormir. La paranoia no disminuía, pero al mismo tiempo, le imbuía de una extraña calma que le incitaba a pensar que ahora estaba realmente preparado para afrontar cualquier peligro. Los días se convirtieron en semanas, luego en años. Mientras afuera el mundo seguía girando, Samuel lo observaba desde la pantalla de su pequeño teléfono. La economía global tambaleándose, protestas masivas en las ciudades, gobiernos cayendo bajo el peso de escándalos y corrupción. Es cuestión de tiempo, se repetía. Sin embargo, la soledad y la espera se volvieron agobiantes. Las paredes de la cabaña parecían achicarse, y las noches eran más largas y oscuras, siendo los inviernos muy duros. Samuel hablaba consigo mismo para llenar el silencio, a veces incluso hablaba con la espada, como si fuera una compañera de confianza, su mejor amiga. Cuando vengan, le decía, acariciando el filo con un paño, estaremos listos. Cualquiera que pudiera verle en aquellas circunstancias pensaría que Samuel estaba loco, pues además de su enfermiza conducta, se había equivocado en todas sus predicciones. Pues el mundo no había quebrado como él pronosticó, aunque hacía tiempo que Samuel no contaba con nadie que pudiera reprochárselo. Samuel vivía aislado en un mundo en crisis que duramente subsistía, hasta que finalmente sucedió el hundimiento de la bolsa a nivel mundial. E inmediatamente después la declaración de guerra entre las principales potencias, totalmente divididas sin ceder a sus razones y exigencias. Fueron el soplido final que apagó la vela, moribunda, que simbolizaba la sociedad y las vidas de todos aquellos que habían vivido junto a Samuel. La sociedad se vio obligada a la supervivencia y muchos perecían, sino de hambre, matados por otros, como alimañas, donde solo sobrevivía el más fuerte. Curiosamente, Internet, aunque dañado, era de las pocas cosas que aún subsistían, y ya era el único medio donde la gente se podía informar de lo que ocurría. Una madrugada, mientras revisaba los titulares, Internet se llenó de caos. El gobierno de su país, uno de los que habían resistido, había caído finalmente, y las calles se habían convertido en campos de batalla. Las fronteras estaban cerradas, las reservas de alimentos, saqueadas. Samuel observaba la pantalla de su teléfono con una mezcla de terror y satisfacción. Sin duda ahora todos aquellos que lo habían tildado de loco estarían arrepintiéndose y acordándose de sus palabras. Samuel sintió pena por mucha gente, pero no por estos, que lo habían marginado y ridiculizado hasta la humillación. Lo sabía. Al final, ha ocurrido, murmuró entre siseos. Mientras miraba las imágenes de ciudades en llamas que iluminaban la pantalla de su teléfono. Sabía que esto sucedería algún día. Había pasado tanto tiempo preparándose para ese momento que casi no parecía real, como si fuera un mal sueño. Sin embargo, algo inesperado lo desconcertó. Nadie vino. Pasaron días, semanas. Los gritos de la guerra y la desesperación se sentían lejanos, amortiguados por la distancia de la montaña. El mundo estaba en ruinas, pero Samuel seguía solo y en buena medida aliviado. Podía considerarse a salvo, afortunado incluso, pues todas las precauciones que había tomado durante toda su vida, ahora estaban dando sus frutos. El mundo ardía y el infierno se había instalado en la tierra y sin embargo, él vivía como si estuviera en un oasis. Mientras los demás se mataban por la comida y la bebida, él podía cazar gracias a sus trampas y sus habilidades y beber agua fresca del río, toda la que quisiera.
Mientras que los demás pasaban frío, él había aprendido a hacer rudimentarias prendas de vestir con pieles de animales. Mientras que los demás oían el ruido de las bombas y los gritos, él escuchaba el canto de los pájaros. ¿Pero hasta cuándo? Era cuestión de tiempo que el caos llamara a su puerta. Una tarde, mientras inspeccionaba los alrededores de su cabaña con la espada al cinto, escuchó un crujido en el bosque. Instintivamente desenfundó su arma mientras su corazón latía con fuerza. Pensó que podía tratarse de un animal, pero no era ningún animal, eran pasos, alguien se aproximaba. Una figura emergió de entre los árboles, un hombre de cabello revuelto, ropa sucia y ojos hundidos. Parecía muy cansado y hambriento, pero algo en su mirada hacía que Samuel desconfiara. Desenvainó su espada hacia él, que permaneció temblando. «No quiero problemas», dijo el desconocido, levantando las manos. Solo estoy buscando comida». Samuel no respondió, incapaz de bajar el arma. Años de paranoia y aislamiento habían hecho imposible confiar en alguien. En aquellos momentos era difícil distinguir cuál de los dos tenía la locura más marcada en el rostro. «Por favor», insistió el hombre, dando un paso atrás al ver la mirada desencajada de Samuel. «Solo me iré». Pero Samuel no bajó la espada. Se negó a darle comida y le instó a que se fuera. No se sintió mal por ello. Durante días, tuvo la sensación de que aquel extraño volvería con otros. Vigilaba constantemente, con la espada siempre a mano. Sin embargo, nadie más apareció. Con el tiempo, Samuel comprendió que el verdadero peligro no era la invasión de los fuertes, sino el vacío de la soledad. En su afán por protegerse del colapso, había renunciado a todo lo que hacía que la vida valiera la pena. La espada, que había sido su símbolo de supervivencia, ahora parecía un recordatorio de su paranoia. Pero era demasiado tarde para volver atrás, la montaña lo había convertido en su prisionero. Y la locura era una cárcel que jamás lo dejaría escapar. Samuel siguió aferrado a su espada, no porque temiera un ataque, sino porque era lo único que le quedaba. Afuera, el mundo seguía colapsando, consumiéndose, pero para él. Ya había colapsado hacía mucho tiempo, hasta que un día vio en los albores del amanecer a un hombre, y junto a él a otro, y así pudo contar innumerables de ellos. Fueron emergiendo del bosque como si fueran espectros, avanzando sin titubear. Caminaban desesperados, con una locura peor que la suya reflejada en el rostro, hambrientos, salvajes, asesinos. El tan temido momento que Samuel había esperado, por fin había llegado. Numerosas personas se dirigían a su cabaña. Algunos llevaban palos, otros barras de hierro, y los que no tenían absolutamente nada, piedras. Samuel pudo reconocer entre ellos al hombre que se encontró en el bosque días atrás, que ahora alentaba a los demás a arrasar la cabaña de Samuel. Era sin duda un merodeador. Los merodeadores eran saqueadores que solían hacer incursiones, explorando territorios en busca de cualquier cosa que poder saquear bajo las órdenes de algún líder. Sin embargo, él mismo parecía capitanear a los demás. Samuel sabía lo que le esperaba, y sabía lo que le iban a hacer, también se había mentalizado para ello, pero su odio le había hecho fuerte, insensible. Y se lamentó por no haber acabado con la vida de aquel hombre que le pidió comida. Samuel, en su fuero interno, sabía que era el final, su final. Sin embargo, no se iba a despedir de este mundo sin dejar su huella. Samuel desenvainó su espada, brillante y afilada, y corrió con ella gritando como un poseído hacia los sorprendidos asaltantes dispuesto a teñirla de sangre.